muy pequeñita era pues una niña muy sensible, la cual veía seres como hadas o personas que no estaban encarnadas. Entonces para mí fue como darme cuenta que no todas las personas percibían el mundo como yo lo percibía. Esto entiendo, comprendo qué es lo que me pasaba, por qué tenía estas capacidades. Los seres de luz estaban ahí. Mi maestro Mohamed, que es uno de los seres, de los primeros seres que lo vi así como si hubiera un holograma, así tan tangible. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sudarshana y te doy la más cordial bienvenida a este capítulo número 1 de Alquimia Transpersonal. En este podcast voy a estar tratando temas de salud, de bienestar, de trabajo terapéutico, de temas de interés en trabajar principalmente autoestima, trabajar con nuevas creencias que nos ayuden a sentirnos, vernos y, ¿por qué no?, cambiar estilos de vida. En este primer capítulo quiero primero darles las gracias por estarlo viendo no sé, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, pero quiero introducirles un poquito de quién soy. Yo desde muy pequeñita era pues una niña muy sensible, la cual veía seres como hadas o personas que no estaban encarnadas, muertos. Y eso para mí fue un motivo de búsqueda desde muy pequeña, desde muy joven. Cuando era niña, pues me di cuenta que las personas que estaban a mi alrededor no veían lo que yo veía. Entonces para mí fue como darme cuenta que no todas las personas percibían el mundo como yo lo percibía. Entonces lo que empecé a darme cuenta cuando fui creciendo, que yo tenía que buscar mis propias herramientas, mi propio concepto de lo que yo estaba viviendo. Entonces, cuando encuentro pues varios lugares, varias religiones, busqué dentro de varias creencias para poder entender esto que me sucedía. Ya cuando no sé, más o menos tendría como alrededor de 30 años, ya 20 años de eso, conocí a mi esposo y él traía un conocimiento que todas las religiones que en ese momento había adentrado, no lo había visto, ¿no? Él estudió metafísica, en la sociedad teosófica, todo lo que es, todos estos nuevos pensamientos que empezaron a partir de Elena Blavatsky, y ella inició con todo este trabajo de tener conceptos mucho más elevados. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar todo esto, entiendo, comprendo qué es lo que me pasaba, por qué tenía estas capacidades. Yo al principio yo las veía como, pues no algo bonito, porque pues no era lindo que alguien, pues ya, como dirían los jóvenes de ahora, desvivido, pues te empezara a hablar o te dijera cosas, y pues yo era muy niña y no lo entendía. Cuando yo era más grande, como ya puedo decirles, la adolescencia, era una etapa también muy fuerte porque yo vivo en la ciudad de Cholula y mi escuela estaba en un ex convento, y ahí se daba que yo veía gente toda desmembrada. Había gente blanca, había gente morena. Y cuando yo me enteré ya después, grande, me dijeron que ahí fue lo que es la matanza de Cholula. Entonces, imagínense para mí cómo fue ver esto, cómo era que yo lo vivía, lo veía, no entendía, porque pues bueno, yo no era de aquí, de Cholula, entonces yo no conocía todas las historias que había. Entonces, para mí, saberlo ya grande, pues fue como, wow, no sabía que había pasado esto. Y entonces, así fue que empecé con mi búsqueda. Luego, a partir de ahí, empecé a canalizar ángeles, empecé a darme cuenta de que los seres de luz estaban ahí. Mi maestro Mohamed, que es uno de los seres, de los primeros seres que lo vi así como si hubiera un holograma, así tan tangible, y que para mí durante muchos años, y sigue siendo uno de mis maestros que siempre me ha guiado, me ha cuidado, me ha dado
una perspectiva de la vida desde conceptos que yo en ese momento no entendía y que ahora ya puedo entender. Pero como no lo sabía tan certeramente en ese momento, pues yo era lo que yo iba diciendo. Entonces, ahora, después de todo ese caminar que me encanta, de ese trabajo espiritual, energético, estoy haciendo un nuevo cambio, estoy haciendo un nuevo cambio de piel, que es en toda la parte terapéutica. Ya tiene mucho tiempo que vengo estudiando muchísimo lo que es los diplomados, el trabajo terapéutico, el trabajo psicológico, y con eso ayudo a mis pacientes a poder entender aquello que yo veo, porque yo lo puedo ver a nivel energético, yo veo como manchas que tienen ahí en su aura. Y en el momento de empezarlo a platicar, pues ya les doy un concepto, ellos también lo entienden. Y eso ha sido para mí algo fascinante, que cosas que yo lo percibo, lo puedo trabajar con mis pacientes de una forma mucho más profunda. Porque en el momento en que yo empecé a cambiar esta piel, empecé a trabajar más profundamente en mí. Empecé a sanar, no desde el mensaje bonito que de hecho fue lo que me ayudó al principio, claro, y por supuesto, pero también empecé a trabajar el trauma, los miedos, empecé a trabajar todo aquello que estaba dentro de mí, que no me permitía estar plena y confiada de lo que yo era. A pesar de que daba mensajes maravillosos, yo sentía que pues cualquiera lo hace. No sentía como que fuera algo realmente útil. Y cuando me di cuenta que los mensajes que yo daba, las palabras que yo no las daba, realmente eran los seres de luz, y por eso yo era como que, pues, ¿yo qué hago? Yo solamente soy una intérprete de lo que ellos dicen. Pero pues todo eso también quedaba dentro de mí, y darme cuenta de que a veces uno sin querer tiene lo que es el síndrome del impostor, porque yo no pensaba que yo fuera buena, o yo no pensaba que fuera suficiente. Entonces empecé a trabajar mucho más profundo, entré a trabajar en esta parte terapéutica de cómo yo puedo sanar todas aquellas situaciones que viví en mi niñez, todos aquellos, pues sí, miedos que no pude enfrentar en su momento porque era niña y no sabía cómo pues verlos desde un concepto mucho más amplio, porque yo era una niña. Y entonces empiezo a darme cuenta que estos trabajos que hago dentro de mí, de empezar a sanar el trauma, es sanar el miedo, sanar las creencias que tenía muy arraigadas, como pues la abundancia, la prosperidad, que yo pues durante mucho tiempo mi familia pues no fue muy abundante, pues realmente vivían muy al día, y pues yo pues tenía estas creencias, ¿no? De pues vivir al día, y entonces eso no me permitía seguir creciendo. En el momento que seguí trabajando la abundancia, la sanación, el perdonar, claro, por supuesto, el lado femenino y el lado masculino, que yo durante muchos años les tuve como un muchísimo rechazo, eso me ayudó a darme cuenta de que cuando quitas como este velo que tienes dentro de mí, yo lo vi dentro de mí, y cuando lo empecé a ayudar a las otras personas a quitarse también los velos, a darse cuenta que las heridas de la infancia, el trabajo con mamá y con papá, cuando lo empiezas a hacer, te abre un mundo literal diferente. Puedes ver la vida desde un concepto mucho más amplio, no desde este niño o niña herida, sino desde este concepto del adulto con todas las herramientas, desde el adulto que ha vivido, que se ha levantado, desde este adulto que ha sanado muchas cosas, y ya empezar a trabajar en estas heridas. Y cuando empecé y seguí adelante, me di cuenta que cuando lo empecé a aplicar con mis pacientes, fue un trabajo realmente mucho más profundo, mucho más certero. Me di cuenta que mis pacientes empezaron a evolucionar de una forma mucho más rápida a partir de lo que yo iba sanando. Un tipo Ho'oponopono.
no desde el mismo concepto, pero algo así, en el cual yo veía que tenía que sanar en mí, que de mi paciente estaba yo viendo que todavía había dentro de mí que me estaba ahí lastimando, y lo empecé a ver y lo empecé a sanar, y a partir de ahí empecé a ponerlo en práctica con mis pacientes, desde cómo yo lo sané, cómo lo libré, cómo fue que yo pude trabajar esta herida, pude trabajar este trauma, cómo pude cambiar esta creencia, y eso me ayudó muchísimo a dar saltos mucho más cuánticos con mis pacientes. Entonces, este podcast va a tratar de todo ese trabajo, de cómo yo empecé a sanarme, cómo yo empecé a ver todas estas heridas y cómo a partir de ahí empecé a evolucionar, empecé a crecer. Y en este podcast es lo que quiero, dárselo con palabras muy sencillas. No quiero utilizar términos muy rimbombantes o muy psicológicos o muy de ciertas filosofías que a veces nos lo dicen con ciertas palabras que suenan muy espectaculares y que la verdad luego ni entendemos. Y entonces yo lo quiero utilizar desde mi concepto, desde cómo yo lo sané, desde cómo empecé a trabajar mi bienestar, desde cómo empecé a poner límites a todas las personas, ya sea mi familia, a personas que fueron amigos o amigas, y que cuando me di cuenta que empezaron a atravesar un límite que a mí ya no me agradó, claro que lo puse desde una forma muy sana, no desde decir y hacer el confrontamiento, sino desde darme mi lugar. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo hemos cometido errores, todo el mundo hemos sido personas que, creo que como diría Jesús, que el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Y cuando las personas te ven como que te quieren enjuiciar o quieren decirte, es que tú eras así, sobre todo con la familia, no sé si les ha pasado, ¿no? Que la familia siempre te encierra o te encasilla en un lugar de que tú eras así, pero cuando ya uno evoluciona, cuando uno ha trabajado en muchas cosas, pues ya no eres esa persona de cuando eras adolescente, ya no. Por ejemplo, yo era una chica muy rebelde, y entonces mi familia me tomaba como que yo era la rebelde, la que hacía las cosas sin pensar, que no tenía juicio, y entonces, ahora que ya he trabajado todo eso en mí y me doy cuenta que mi rebeldía, gracias, hoy sí que yo siempre digo, gracias Padre porque me diste esta rebeldía, porque si yo no hubiera tenido esta rebeldía, si no hubiera tenido esta curiosidad de saber por qué me pasaba esto, creo que no estaría en el lugar en donde estoy y no podría ayudar a todas las personas que he ayudado gracias a esa rebeldía, gracias a que tal vez al principio sí fue una rebeldía sin causa y que solamente me rebelaba ante el sistema, pero que ahora que ya lo veo desde este punto, desde este conocimiento, después de 50 años, ¿no? de trabajar en mí, con tropiezos, con heridas que se han dolido, con darme cuenta, con cambio de paradigma, con cambios de creencia, ha sido un trabajo que a mí me ha ayudado a sentirme ahora, en este momento, plena, feliz, y esa plenitud y esa felicidad me gustaría compartirla con todas las personas que se acercan a mí. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente te das cuenta de lo que haces, porque no solamente me ayuda a mí, me ayuda a todas las personas que están alrededor mío, a mis hijos, a mi esposo, a las personas que se acercan. Y esto es realmente un cambio de conciencia. Yo le llamo una conciencia crística, un cambio de paradigma, que a partir de pequeñas cosas que uno mismo cambia en sí mismo, se pueden dar cambios agigantados, porque eso es lo único que nos va a ayudar como humanidad a hacer realmente este salto cuántico, esto que llaman la famosa cuarta, quinta dimensión, que todo mundo tiene sus conceptos, cada persona tiene una forma de describirlo, pero cuando te das cuenta que es un nivel de conciencia y que tú puedes y tienes el poder de realizarlo, cambia totalmente la forma en que ves tu día a día.
y ya no estás desde la persona herida, ya no actúas desde no porque me vas a hacer daño o yo te hago antes de que tú me hagas. Entonces, a partir de esto va a ser todos estos episodios que voy a estar realizando dentro de este podcast que se llama Alquimia Transpersonal. Alquimia porque quiero que todas las personas se den cuenta que tenemos algo ahí pesado. Algunos le llaman sombra, algunos le llaman el plomo, y esto convertirlo en oro, en un nivel de conciencia, en tener creencias para ser mejor persona. Y transpersonal porque vamos más allá de la persona. No solamente yo veo a la persona como una persona que tiene un nombre y que tiene ciertas creencias y que tiene una historia familiar. Yo la veo como una persona con muchas facetas, una persona que tiene alma, que tiene espíritu, y también después voy a platicar la diferencia entre alma y espíritu, que tiene mente, que tiene esta personalidad que la hace ser única e irrepetible. Y cuando las personas saben quiénes son, ya no tienen la menor duda de quiénes no son. Porque se sienten seguros, porque se sienten que saben hasta dónde o quién o qué no son. Y a partir de eso, las personas se empoderan. Yo me empoderé. De esto va a tratar todo este podcast, todos los podcasts que voy a estar trabajando. Este comienzo de temporada, lo vamos a poner así, en este número 1 de este nuevo comienzo de Alquimia Transpersonal. Cada semana les voy a estar hablando de un tema y los veo para la próxima conversación que tengamos. Es un placer estar con ustedes. Y recuerden, conviértete en la persona de la cual deseas rodearte. Nos vemos en la próxima semana o en la próxima emisión. Chao, chao.